Padezco esto que la mayoría tenemos, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad marcada. Déjame contarte que soy un poco rebelde. Okay. Entonces, mi papá, que ahora ya no tiene el traje de humano, era un comentarista de deportes. Entonces, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, la verdad es que poner atención en la clase de Derecho no me costaba trabajo, porque el profesor en verdad era muy empático y tenía muy buenas notas. Entonces, alguna vez llegó con mi papá, que era comunicólogo, y le dijo, yo creo que voy a estudiar Derecho. Entonces, por seguir con el cliché, sí trabajé en esa parte. En algún momento me mandaron a hacer un embargo en un despacho que trabajaba y me di cuenta que yo no tenía madera para hacer esas cosas, ¿no? O sea, siempre había alguien que gana y alguien que pierde. Bienvenidos a un podcast más de Storymakers Leaks. Hoy estoy muy emocionado porque voy a estar platicando con nuestra Storymaker de hoy, quien es Diana Valtierra. Y antes de iniciar esta conversación les voy a platicar un poquito quién es ella. Diana tiene 41 años, es abogada por profesión, pero desde hace 10 años se dedica a ayudar a las personas a lograr una mejor versión de sí mismas y a generar dinero. Muchos lo llaman ventas, pero en realidad lo que ella hace va más allá y es lo que nos compartirá en esta ocasión. Diana es mamá de Leo, quien es uno de nuestros Thinkers aquí en Leaks y está por entrar el próximo año a secundaria. Leo es su motor, su maestro, su alumno y su compañero. Y Diana nos va a platicar un poquito de su historia y estoy seguro que va a poder ser una herramienta para poder encontrar la receta de lo que se necesita en esta vida. Ser feliz y generar los recursos para hacerlo. Diana, bienvenida a Storymakers Leaks. ¿Cómo estás? Ay, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación, Adolfo. No, y pues un gusto. aquí, dispuesta a abrir toda la historia para impulsar a más personas a alcanzar sus sueños. Padrísimo, Diana. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y nos gustaría iniciar preguntándote quién era Diana cuando era niña. Ay, pues mira, Diana era una niña muy solitaria, introvertida. Era una niña que jugaba todo el tiempo con estas muñecas llamadas Barbies. Okay. Hace poco hice un análisis en función de esta película tan fuerte que estuvo en las pantallas grandes. Y tenía pues todos los escenarios, la del Jeep, el escenario rockero, la cocina, todo. Entonces la realidad es que gran parte del tiempo fuera de la escuela lo pasaba jugando sola. Sola, era una niña que mi abuela tenía una dulcería. Entonces yo soy prueba viviente de que alguien puede comer todos los dulces que se puedan imaginar. No tengo caries. Sin embargo, pues eso me llevó a temas de sobrepeso y a otras partes de la historia que en una edad adulta fueron razones por las cuales fui tomando diferentes caminos. Fui una niña feliz. Curiosamente, yo vivía en un municipio muy limitado. No sabía que existía Disney, ni que existían muchas otras cosas que a lo largo de la historia, pues evidentemente fui descubriendo. Pero en ese mundo de fantasía en el que yo vivía con las muñecas y con los dulces, fui una niña muy feliz. ¿Y cuáles eran esos retos que tenías cuando eras niña? ¿Cómo aprendiste a irlos superando? Mira, creo que la parte del sobrepeso fue algo que marcó mucho mi historia. Hasta ya una edad adulta, creo que logré lidiar con ello y logré positivizarlo, hacerlo en lugar de algo que me doliera, fue un impulso para poder ir ayudando a más personas, que ahora comprendo cómo se sienten. Tengo esa empatía y esa parte que es tan importante en las relaciones humanas. La empatía de saber cómo se siente el otro, y si alguna vez tú lo viviste, pues bueno, imagínate, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, socializar me da risa porque la gente piensa que soy muy extrovertida, pero la realidad es que no, ¿eh? Tengo periodos de atención muy cortos. Padezco esto que la mayoría tenemos, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad marcada. Entonces, tengo periodos de atención muy cortos. Mis relaciones realmente no fueron muy
prolongadas, fueron muy cortas, con personas que pues se fueron perdiendo en el camino. Pero todo eso al paso del tiempo me fue dando herramientas para ir probando nuevas cosas. ¿Y cuándo fue ese momento cuando decidiste estudiar leyes para convertirte en abogada? Déjame contarte que soy un poco rebelde. Okay. Entonces, mi papá, que ahora ya no tiene el traje de humano, era un comentarista de deportes. Entonces, cuando yo estaba estudiando la preparatoria, la verdad es que poner atención en la clase de Derecho no me costaba trabajo, porque el profesor en verdad era muy empático y tenía muy buenas notas. Entonces, alguna vez llegó con mi papá, que era comunicólogo, y le digo, yo creo que voy a estudiar Derecho. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tú eres como para comunicaciones, diseño, arquitectura. Derecho no es para ti. Que a mí me dijeras no, era como decirme, anda y ve, hazlo. Entonces, en ese momento, en rebeldía, decidí estudiar Derecho, pero la realidad es que de las cosas más bonitas que me regaló esta carrera universitaria fue identificar algo que me gusta mucho, que es ayudar a los demás. Y entender que la justicia hay un principio de un personaje importante que se llama Ulpiniano, que dice que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, cuando comencé a encontrar como esa esencia de las leyes y una herramienta para poder ayudar a las personas, fui encontrando mi elemento, ¿sabes? Estudiarla me chocaba, pero sin embargo me logré titular con una mención honorífica que por rebeldía reté haciendo una propuesta de un tribunal en materia deportiva. Okay. Y pues todo muy bien, pero la realidad es que todo eso lo hice por retar a alguien y no porque realmente me vibrara lo que posteriormente encontré, que tenía esa semilla ahí, el ayudar a otros. Pero la realidad es que por eso estudié Derecho y creo que esa es una de las cosas importantes que quiero compartir con las personas pequeñitas que vean este podcast, que hay muchas opciones por las cuales tú puedes inclinarte para poder desarrollar una vida profesional. No tiene que ser precisamente una carrera universitaria como en ese momento yo pensaba que solo existían administración, medicina y derecho, ¿sabes? No sabía que si querías ser bolero podrías incluso abrir una cadena de boleros, chefs, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante que no se casen con las carreras universitarias o la oferta que solamente en un principio te pueden mostrar. Antes de ver qué carreras hay que averiguar qué te gusta hacer, en dónde te sientes súper cómodo, en dónde se te pueden pasar las horas y para ti eso no es una carga, ¿sabes? Rebeldes. Un poquito, nada más de un lado. ¿Y te gradúas y ejerciste Derecho? Seguí con los clásicos clichés, ¿no? Acabar la carrera universitaria, mención honorífica, me casé y quería trabajar en una gran firma, trabajé en un grupo financiero, era la asesora jurídica de la directora. Tomé hasta clases de inglés para términos en leyes, que hoy te lo juro me da pánico leer alguno de esos contratos o eso porque no sé cómo me atreví a hacer eso. Entonces, por seguir con el cliché, sí trabajé en esa parte. En algún momento me mandaron a hacer un embargo en un despacho que trabajaba y me di cuenta que yo no tenía madera para hacer esas cosas, ¿no? O sea, siempre había alguien que gana y alguien que pierde. Y también fui identificando eso. Yo no podía ser la abogada que iba a ir a castigar a alguien, ¿sabes? Entonces, pues sí, trabajé en eso, pero después, pues, el mismo sistema me votó. No estaba yo hecha para eso. Ya. Pero siempre tenías muy claro que lo que querías era ayudar a la gente. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó cuando decidiste dejar esa carrera? Fue todo de forma circunstancial. La verdad es que nunca no era como que yo tuviera un plan o una estrategia o
o los pasos para poder llegar al clímax de la vida profesional. Se juntaron varios factores. Uno, pues el sobrepeso, que la verdad es que no es que yo tuviera un grado de obesidad o algo, pero sí era un conflicto mío con el espejo. La realidad es que yo nunca estuve contenta hasta hace poco con la imagen que yo veía en el espejo. Era una imagen muy distorsionada. Falta de amor propio, muchos elementos que creo que son muy importantes que siempre estemos fortaleciendo en los otros. Fue eso una de las cosas. La otra, pues bueno, tenía la carrera universitaria. En ese momento estaba yo casada, no tenía que resolver temas económicos. Me divorcio, posteriormente tengo una vida de rockstar, de querer pintar, sin seguir identificando en realidad qué quería yo hacer. Comencé a entender el mundo de las ventas, que al final del día hay una frase muy sonada que dicen, es que pues todos nos vendemos. No, a ver. Lo que hacemos es entusiasmar a otro o ofrecerle a otro un servicio o un producto que se aterriza en un intercambio de dinero por ese producto o ese servicio, y es lo que genera lo que todo el mundo necesita para vivir. Entonces fui conociendo esta dinámica sobre la marcha y pues esas circunstancias son las que entre el sobrepeso, las ventas y que me animo a tener un bebé, que es cuando nace Leonardo, conozco un producto, me enamoro del producto, en rebeldía una vez más, me dicen, ¿cómo te vas a meter en esos negocios? Eso no es un negocio, eso no funciona, son fraudes. Y es cuando identifico cómo teniendo un buen producto, enamorándote, conectando, teniendo un motor, pues la magia ocurre. Y entonces ahí es donde le pego al gordo. Y nos platicabas, Diana, de que te enfrentaste a muchos, eso no va a servir, ese no es el camino que tienes que seguir. ¿Cómo fuiste avanzando a pesar de todo esto que las demás personas te decían? Es esa vocecita o esa intuición, ese sexto sentido que la realidad todos tenemos. La realidad es que si tú te das el tiempo de no escuchar el ruido, solamente de verdad conectarte contigo y saber si lo que estás haciendo tiene que ser o no tiene que ser, te juro que esa fuerza interna te va llevando a tomar buenas decisiones. Entonces, pese a que todo el mundo me decía, no, eso no funciona, eso no jala, estás loca, ¿cómo crees? Tú siendo abogada, conociendo el mundo, ¿cómo en esas cosas? Pero algo dentro de mí me decía, tú ya lo probaste, funciona, y es algo que le puede cambiar la vida a los demás. Creo que parte del éxito en la vida de cualquier persona es cuando dejas de pensar solo en ti y te das cuenta que puedes ser una herramienta para poder ayudar a los demás, inspirando, motivando, acompañando, qué sé yo. Entonces, creo que, pues, ya me perdí de la pregunta, pero creo que sí te contesté lo que me preguntaste, ¿no? Sí. De cómo ibas contracorriente, ¿no? Sí, con esa fuerza interna que te dice, sí, vas bien, se siente bien, te sientes cómodo. Y con todo esto nos has platicado de cómo has ido superando distintos desafíos personales. ¿Cómo ha influido esta transformación personal en tu enfoque hacia las ventas y el desarrollo personal? Creo que en el fondo todos le tenemos miedo a las ventas porque en realidad es el miedo al rechazo. Tú le dices a alguien, ¿vas a vender? Y es, no, hombre, ¿cómo crees? No, es que yo no conozco, yo no sé, yo hago otras cosas. Mucha gente asocia que la gente que termina en ventas es porque no pudo estudiar una carrera universitaria o porque el coeficiente no le dio para más. Al contrario, yo admiro de sobremanera a los vendedores, pero al vendedor que no solamente se queda en el intercambio del producto por el dinero. Es cuando... creo que esa es la receta que quiero dejar plasmada en esta charla que vamos a tener, que estamos teniendo, es que identificar en qué al otro le puedes ayudar o resolver o mejorar la vida, las circunstancias, su momento, con lo que tú le estás proponiendo, sea un producto, sea un servicio. Si tú en lugar de solamente llegar y hablarle de las maravillas de lo que tienes o de quién eres o de lo que haces,
en realidad llegas y te enfrentas a decir, vengo a resolverte algo, a lo que yo tengo, lo que yo hago, te va a resolver algo. Ahí está la venta. La realidad es que como el de enfrente te va a decir, no me funciona lo que me estás diciendo, lo que me das, cuando realmente estás pensando en esa persona. Entonces, si todos entendemos eso, se nos va a olvidar el miedo, se nos va a quitar el miedo al rechazo, porque nadie va a rechazar la ayuda en realidad, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las cosas que he descubierto a lo largo de estos años y que de verdad, o sea, la palabra venta es muy fría. Tiene que ser más bien como solución, ¿no? Sí. Y creo que tú eres un claro ejemplo de cómo puedes ayudar a los otros. En este caso, puntualmente, tu hijo, cómo lo has inspirado a hacer diferentes proyectos. Me encanta el proyecto que Leo tiene, que es justamente esta marca de ropa que creó para poderse ir a Japón a uno de nuestros field trips. Y pues creo que ahí es un claro ejemplo de cómo lo que has hecho pues también ha inspirado a las diferentes actividades que hace Leo. ¿Nos puedes platicar un poquito de su proyecto? Mira, justo con él desarrollamos una marca, Motivados. Siempre todo en esta vida se va a mover en virtud de una motivación. En este caso, la motivación de Leonardo era ir con el colegio a Japón porque él quiere ser chef. Entonces ama la comida japonesa y me encantó el argumento porque alguna vez le dije, bueno, no me digas que porque tus amigos van a ir a Japón quieres ir, porque pues está padre, ¿no? Sí. Dame algo más poderoso porque pues es algo que vamos a tener que trabajar. Es que yo quiero probar la comida japonesa hecha por japoneses, mamá. No creo que el mismo sushi que me venden aquí sea el que dan allá. Pues imagínate, un niño de 10 años con ese argumento, ¿cómo podría decirle no hay dinero, no se puede, etcétera? Sí. Entonces, en uno de los momentos más fuertes en nuestra historia económica, porque pues estábamos regresando de lo de la pandemia, entonces los reajustes en las industrias, etcétera, yo me quedé pensando y dije, ¿cómo le voy a decir que no va porque no tiene dinero? Porque no tenemos dinero. Creo que esa es una de las peores limitantes que a un ser humano le podrías dejar en su inconsciente. Dije, mira, en esta vida no es como que uno truene los dedos y ¡tarán! Las cosas aparecen. En esta vida los sueños se trabajan. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar, ¿qué te parece una marca de ropa? Porque al final, pues, es algo que no se nos va a echar a perder, no nos tenemos que poner a experimentar ahorita en una receta. Y vamos a dejar ese mensaje escrito en japonés y él nació en el año chino del dragón, entonces le decimos muchos dragón. Hicimos esta marca de ropa donde en letras japonesas dejábamos ese mensaje donde dice los sueños se trabajan. Y te juro que ha sido uno de los regalos más bonitos del universo porque compartí con él todo el proceso de desarrollar una marca desde el diseñador, ir, conseguir las playeras que te las borden listas. Ahora, de esto, pues ganaste este dinero, no es 100% para ti, hay que reinvertir, Entonces, la realidad es que quiero aplaudirle porque pues del 100% de ese viaje, él con esta marca, porque aparte se le quitó la pena, como él sabía lo que estaba promoviendo y realmente no era nada más una playera. O sea, era un recordatorio de lo que tú quieras, trabájalo, sí va a pasar. No sabemos cuándo ni cómo, ni... Pero si lo trabajas, te juro que el universo conspira y pasa. Entonces, él, a ti, a tu papá, al dueño de la agencia donde una vez fui a negociar un tema de mi coche, me dio hasta pena porque negocié el coche y el señor salió comprándole la gorra, la playera, el Y le enseñé esa parte y la aprendí también con él, de cómo, vuelvo a lo mismo, tenía el motor de su sueño, teníamos ya la herramienta, el móvil, ¿no? Y pues nada más era cuestión de moverse. Entonces, pues desarrollamos esa marca y ahora él quiere, te digo, sigue continuando con la línea de que quiere ser chef. Nos hemos aventado con un crédito para comprar un food truck donde queremos darle experiencias a la gente. No es nada más. El otro día le dije, cuando la gente come, una cosa es tragar
y otra cosa es saborear, ¿no? Vamos a llevar la experiencia de saborear a todo el que venga. Entonces estamos muy emocionados con esa parte y también demostrarle a todo el mundo que la realidad es que no necesitas la gran cadena ni nada. ¿Tienes ganas? Va a pasar. Entonces ya los estaremos invitando al Dragón Tragón. Súper. Próximamente. Dragón Tragón. El Dragón Tragón. Ok. Sí. ¿Y cómo va a ser el menú? Ay, es un reto maravilloso. Se va a llamar Es lo que hay. Obviamente con la formalidad y la responsabilidad de preguntarte si eres alérgico a algo. Y te voy a dar 3 opciones. Evidentemente van a ser menús de temporada, donde también mi tirada es promover a comunidades donde a lo mejor pues ellos pueden tener un beneficio porque, no sé, doren chiles o hagan tortillas de algo. Ir buscando cómo también nosotros ser una herramienta para otras personas poder promover sus productos o sus recetas o sus cosas. Entonces ya tendremos ahí cuántos tiempos, 3, 4, 5, el barato, el mediano o el caro. Y tarán, así estaremos, ¿cómo ves? Y yo tengo una duda. Leo siempre ha sido, porque si yo le pregunto, a ver, Leo, están 100 personas y platícales de tu proyecto, Leo luego se lanza, lo presenta, súper propio, muy seguro de sí mismo. ¿Siempre fue así o qué fue lo que pasó? Siempre. Fíjate que su papá viene de una familia de políticos y la realidad es que creo que es algo que lo tienen, o sea, lo traen en la sangre. Cuando hubo un sismo muy fuerte, perdón, es que tengo muy mala retentiva, el que fue también en septiembre. El 17 de septiembre. Uno del fuertísimo, 2017. sí, terrible. Leonardo se aventó un audio, tendría que buscarlo por ahí, donde verdaderamente sensibilizaba a las personas a ir a ayudar, porque su abuelo, que bueno, digo, ya se quitó el disfraz, fuimos a ayudar a recoger piedras y todo eso. Te lo juro que hablo mejor que muchos políticos. Impresionante, hablando, pidiendo que por favor nos sensibilizáramos y fuéramos a ayudar a mover piedras para poder ver si pues podíamos aportar algo y encontrar gente. Es un chavito que tiene la capacidad de improvisar, tiene una seguridad en él admirable. Entonces creo que él, entre la genética, las circunstancias y pues sí, así nació. Sí. Y para ir cerrando, Diana, nos has platicado en esta conversación acerca de la rebeldía, de cómo tener claro que lo que haces es con el fin de ayudar a los demás, poder también tener estos tiempos para reflexionar y poder analizar lo que realmente quieres hacer y estar siempre motivada, ¿no? ¿Qué haces para estar siempre motivada? ¿Hay algún consejo, alguna actividad, algo que recomiendes para siempre tener claro esta motivación? Creo que más que la motivación, a veces haces las cosas porque las tienes que hacer, ¿no? O sea, el tener que pagar cuentas, el tener que dar un buen ejemplo, porque al final del día lo que en esta vida arrastra es el ejemplo. Entonces, comprender que a veces no vas a tener ganas, pero tienes que continuar, tienes que seguir porque hay que seguir resolviendo, hay que seguir dando la cara a los compromisos. Sin embargo, lo que también puede sacarte siempre de tu zona de confort es entender que no se trata de ti mismo. Me pasó, fíjate, cuando mi papá muere, voy a ser ya muy breve porque tenemos poco tiempo, yo en ese momento fue un punto clímax en la compañía en la que he estado. Tenía más de 10,000 distribuidores en la red personal y estábamos en plena pandemia. Mi padre estaba muerto, había muerto y yo tenía que seguir capacitando a la gente a través de Zoom. Entonces yo no me podía dar el lujo de sentarme a llorar, que aunque ha sido la pérdida más fuerte de mi vida, yo decía, es que la gente necesita que yo les siga capacitando, que les siga enseñando, porque ellos de aquí comen. Ellos entraron a este negocio porque le están poniendo todos sus recursos, su energía, su fe. Entonces creo que en ese caso, pues no es que yo estuviera motivada como tal, que estaba en uno de los momentos más duros. Sin embargo, la responsabilidad y el amor que yo le tengo al equipo de que
pues a como sea, el show tiene que seguir, tienes que continuar. Y creo que eso habla del compromiso, que era lo que te decía. Tienes que olvidarte en gran medida muchas veces de ti. Se trata de los demás. Y eso te va a dar una gratificación que va más allá del dinero, que es muy importante porque al final del día pues vivimos en una frecuencia donde hay que pagar todo. Sin embargo, la satisfacción que te da el ayudar o ser una herramienta para la gente, para su desarrollo, para su bienestar, eso es lo que te va a mantener en el campo de batalla. Sí, definitivamente tener muy claro que lo que haces te apasiona, es tu motor. Y creo que si no tienes esa motivación de hacer lo que haces, pues debes de buscar otro lugar, ¿no? Sí, completamente. Y te digo, la verdad es que no se dejen llevar por títulos. La realidad es que yo mención honorífica en derecho, no me funciona. Hoy me dedico a las redes de mercadeo, soy vendedora, soy cocinera, soy mamá luchona, todo lo que me digas, pero no se vayan por los títulos, váyanse por realmente lo que hagan impacte de forma positiva en la vida de las personas. Que el día que te mueras, sepan que pasaste por aquí dejando algo positivo en la vida de 1 o de 1000 o de 100. Sí. Pero ocúpate de aportar algo al mundo. Perfecto. No, padrísimo, Diana. Pues creo que nos vamos a ver muy pronto para que nos platiques cómo va el Dragón Tragón. Claro que sí. Y estoy seguro que todo lo que platicamos le va a ser de muchísima ayuda e inspiración de pues una gran mamá y una gran mujer como tú. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en Storymakers Leaks. Al contrario, gracias por la invitación. Y si no estás en Leaks, ya vente para Leaks. Te va a cambiar la vida infinitamente a toda la banda que nos ve del otro lado. Gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Bien, Go Leaks. Go Leaks. Go Leaks.